a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor este lunes 3 de febrero del año 2020, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendré el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Continúa el avance de este nuevo coronavirus que, saben ustedes, se inició en China. Ya se habla de 17.205 casos según la página de Naciones Unidas. Hay 2.296 graves, 361 personas han muerto. Y el fin de semana se confirmaba la primera muerte por coronavirus fuera de China. Filipinas confirmó este caso el domingo, la muerte de un hombre de nacionalidad china debido a una neumonía causada por el coronavirus de Wuhan, el primer fallecimiento por la epidemia que se produce fuera de las fronteras de China. La víctima es un hombre de 44 años que ingresó en el Hospital San Lázaro de Manila el 25 de enero con fiebre, tos y dolor de garganta y falleció el sábado. Algunos médicos en nuestro país se han preguntado acerca de la preparación. Uno de ellos, Julio Castro, quien sigue minuto a minuto prácticamente en sus redes sociales el avance de esta enfermedad. Él es médico, internista, infectólogo. Escribió un artículo muy interesante en ProDaVinci y se preguntaba si están preparados los hospitales venezolanos para atender un caso sospechoso, y respondía: la preparación para este tipo de contingencias va más allá de los aspectos clínicos y epidemiológicos. Independientemente de la probabilidad a priori de tener un caso, debemos hacernos preguntas fundamentales. ¿Qué tan robusto es nuestro sistema de detección epidemiológica? ¿Hay reactivos para analizar las muestras? ¿Hay insumos en los hospitales y aeropuertos para detectar, aislar y diagnosticar un caso? Y él recordaba que el 24 de enero del 2020 publicaron parte de la encuesta nacional de hospitales, y ante la pregunta, bueno, ¿hay mascarillas, tapabocas? 53% de los hospitales no tienen mascarillas, que es una de las precauciones estándar tanto para pacientes sospechosos como para personal de salud. ¿Hay protocolos de manejo? Se preguntaba para pacientes con posible coronavirus. 92% de los hospitales no tienen un protocolo de acción, es decir, una norma estricta que defina cómo accionar ante la sospecha de un caso. ¿Hay formas de aislar un caso sospechoso? Ningún hospital de los encuestados tiene un área que haya sido designada para aislamiento de pacientes sospechosos. En fin, la situación es francamente precaria en nuestro país, aunque las autoridades ya finalmente parece que han tomado medidas. La herramienta más eficaz, concluía el doctor Castro, para manejar procesos como estos es tener información veraz que permita a la sociedad entender lo que pasa, la magnitud y el riesgo. Y como saben ustedes, la política de la veracidad no es precisamente la que maneja esta administración. Sobre la gira del presidente de la Asamblea y presidente encargado, Juan Guaidó, escuchaban ustedes algunos detalles hace algunos minutos. Él anunciaba una gran movilización en Caracas, desde Miami, en los Estados Unidos. El presidente encargado y jefe de la Asamblea Nacional le recordó a los venezolanos que aún están a tiempo de generar un cambio político en Venezuela, y les recordó que cuentan con el apoyo de países democráticos de la comunidad internacional. Esto lo destaca el portal de elestimulo.com. Ciertamente se abrió una discusión sobre la reunión que finalmente no se dio con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Sin embargo, hay que decir que funcionarios de esa administración se reunieron con Juan Guaidó en Bogotá, y en este encuentro en la Florida tuvo distintas reuniones con representantes de los partidos demócrata y republicano. De esto vamos a conversar la mañana de hoy, ante la información falsa que se había publicado sobre una visita a Brasil. La embajadora designada por el Parlamento en ese país, María Teresa Velandre, escribió en su cuenta en Twitter, les informó
a los editores de este portal, el que publicó la información, que la noticia es falsa, no está prevista la visita del señor presidente a Brasil, y en tanto eso ocurre, bueno, hay voces en el chavismo que piden la detención de Juan Guaidó a su llegada a Venezuela, uno de ellos Saúl Ortega, que es constituyente. Vamos a hablar de estos temas con nuestro primer invitado. Es el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, quien le ha tocado asumir la presidencia mientras continúa esta gira de Juan Guaidó. El diputado Juan Pablo Guanipa, diputado de la Asamblea Nacional, dirigente de Primero Justicia, gobernador electo por el Zulia, quien siempre recordamos sufrió golpe de Estado porque no se juramentó ante la constituyente comunal. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Un saludo a ti, a toda la gente que nos escucha. Y bueno, sí, te estaba escuchando y realmente la gira de Guaidó, como siempre, tiene que tener algunas cosas que no se conocen, entrevistas privadas, etcétera. Entonces siempre se presta para que haya especulaciones y comienza la gente a hablar acerca de si se reunió o no con fulano, o de si va o no a tal sitio. Pero bueno, yo creo que todo eso está enmarcado en esa realidad, que es que no todas las cosas se pueden decir, pero si hacemos un balance, la gira ha sido totalmente exitosa. Diputado, ¿por qué, la información que puede compartir con nosotros, por qué no se dio esa reunión? Usted dio una declaración en el sentido contrario, antes de la llegada del presidente interino a los Estados Unidos, la reunión con el presidente Donald Trump. ¿Qué puede compartir con nosotros? Sí, no, yo lo que dije fue que él iba a Estados Unidos y que esperábamos que se pudiera reunir con Donald Trump. Realmente no conozco las razones por las cuales no se reunieron, quizá tengan que ver con la misma realidad interna y la política interna de los Estados Unidos, la situación del impeachment de Trump, la realidad electoral que se presenta este año. Yo me imagino que tiene algo que ver con toda esa situación, ¿no? Pero sí podemos decir que Juan Guaidó se ha reunido con varios funcionarios de la administración Trump, no solamente en Bogotá, sino también en Estados Unidos, y que esa relación es una relación buena, es una relación saludable, porque es gente que nos está ayudando en esta situación. Yo creo que el pueblo de Venezuela cuenta con los Estados Unidos, cuenta con los países de América y con los países de Europa. Y esa es una noticia que es buena y que tenemos que seguir desarrollando para lograr que la democracia pueda volver a Venezuela. Llamó la atención, diputado, las declaraciones del presidente interino Juan Guaidó respondiendo a el pedido de intervención de algunos ciudadanos venezolanos que participaron en la actividad en Miami. Él decía, hay distintas medidas, acciones que están sobre la mesa y otras debajo de la mesa. Yo le pediría un comentario, lo que pueda compartir con nosotros, porque otra vez da la impresión que se crean expectativas acerca del papel que podría jugar la comunidad internacional en un año crucial para nuestro país como el 2020. ¿Qué puede decirnos? Mire, el papel de la comunidad internacional es el ejercicio de la presión. La presión es fundamental, y yo creo que eso lo hemos conversado tantas veces. La presión es fundamental para lograr que haya un cambio político en Venezuela. Y evidentemente hay distintos tableros. Está el tablero internacional, que es un tablero sumamente importante. Está el tablero de la protesta dentro de Venezuela. Está el tablero militar, está el tablero, bueno, hay distintos. En estos días estábamos reunidos conversando un poco acerca de eso, y bueno, salen unos 8 tableros frente a los cuales tenemos que trabajar y que tenemos que lograr que esos tableros puedan desarrollarse intensamente en todos estos días, ¿no? Porque todo eso es parte de esa presión, y yo creo que todo lo que se está haciendo ayuda en función de lograr ese objetivo fundamental, que es regresar a Venezuela a la democracia. No creo que debamos generarnos falsas expectativas, sino las expectativas que cualquier país puede tener de lograr respirar, de lograr oxigenarse, de lograr liberarse de la situación de opresión que estamos viviendo todos los venezolanos. Ahora, diputado, le tengo que preguntar porque la presión internacional es efectiva en tanto se aplican las medidas. En el caso concreto de España, le pido un comentario porque da la impresión que el gobierno del Partido Socialista, en compañía de Podemos, está dispuesto incluso a pagar una millonaria multa por aquello de permitir
el ingreso de Delcy Rodríguez a territorio español. ¿Qué puede decirnos acerca de este tema? Yo creo que manejó muy mal España esa situación de la señora Delcy Rodríguez. Nunca debieron permitir que ella pisara suelo español. Es una prohibición que tienen porque son parte de la Unión Europea y tienen que responder a los parámetros que se establecen en la Unión Europea. Cometieron un error y lamentablemente han dicho muchas mentiras. Cada vez que habla el señor Ábalos dice una mentira con respecto a lo que sucedió. Yo no la vi, después sí la vi, ella no se bajó, yo subí al avión, después sí se bajó, yo la vi una vez, después la vi 2 veces, es decir, una serie de mentiras que ese señor ha debido dimitir inmediatamente, porque no solamente él, hay que hacer una investigación en todo lo que es el funcionamiento del gobierno español y el cumplimiento de esas órdenes europeas o de esas decisiones europeas, ¿no? Ahora, más allá de eso, la realidad con respecto a España es que hay un reconocimiento al gobierno interino de Juan Guaidó, es decir, ese partido socialista obrero español ha criticado muchas veces a Maduro. Ese partido ha tomado la decisión de reconocer a Juan Guaidó y yo creo que eso es parte importante de todo esto. Yo creo que España y Portugal son fundamentales para nosotros por la vinculación que tienen con Venezuela y nosotros tenemos que lograr que ellos encaminen siempre sus baterías hacia el logro de sacar a Maduro y de iniciar un proceso de reconstrucción del país. Cometieron ese error. Ahora, eso no quiere decir que nosotros vamos a romper con un gobierno que está o ha estado en estos días dispuesto a acompañar a Venezuela en su lucha. Es más, ellos han dicho, recuerda lo que ellos han dicho, ¿no? Que quizás no recibieron a Guaidó porque ellos quieren ejercer un papel de mediación, etcétera, etcétera. Lo importante es que ellos han dicho ante la opinión pública y en la Unión Europea, y quien dirige las relaciones exteriores de la Unión Europea es Borrell, que también es español y es integrante de ese equipo, ellos están totalmente dedicados a luchar para que Venezuela salga de esta situación. Ahora, diputado, también quisiera su comentario y su reacción ante las declaraciones del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien ha salido en defensa de Delcy Rodríguez, advirtiendo que, bueno, según su conocimiento, ella no estaba vinculada con la violación de derechos humanos en nuestro país. Y él habla acerca otra vez de posibles negociaciones. Yo le pido un comentario de su parte acerca de esta declaración. María Alejandra, Rodríguez Zapatero es impresentable. Realmente yo no sé qué puede tener en la cabeza alguien que fue presidente del gobierno español y que acompaña a una dictadura en su ejercicio, en su desarrollo. Se beneficia económicamente de la dictadura y eso lo hace convertirse en un cómplice de todo lo que está pasando en Venezuela. Realmente el tipo es impresentable. Nada que decir entonces con relación a esta defensa que hace del régimen de Maduro. Le pregunto, diputado, sobre el regreso del presidente encargado Juan Guaidó. Escuchaba usted que algunas voces del chavismo, y yo mencionaba la declaración de Saúl Ortega, que es constituyente, han pedido su detención al momento de regresar a Venezuela. ¿Qué puede decirnos al respecto? ¿Qué plan de contingencia tienen ustedes preparados, tomando en cuenta que el propio presidente del Parlamento ha llamado a una gran movilización nacional en nuestro país? Lo escuchamos. Mira, presos deberían estar todos estos sinvergüenzas que han acabado con Venezuela. Todos estos son cómplices de la dictadura de Nicolás Maduro y han llevado al país a una situación totalmente inaceptable. Han llevado al país a una situación en la que la gente siente que no tiene posibilidades de echar adelante, que no tiene oportunidades. Han destruido la riqueza de Venezuela, se han robado de nuestras entrañas el oro, el petróleo y todos los minerales únicamente para entregárselos a distintas fuerzas del mundo que los mantengan a ellos en el poder. Ellos deberían estar presos. Y yo creo que Guaidó va a regresar, como lo dije la otra vez, va a regresar sin inconvenientes y vamos a hacer esa actividad que él está promoviendo, que es un gran encuentro con él a su regreso. Creo que es totalmente válido y pertinente. Ha sido una gira exitosa, ha recorrido América y Europa de una manera que ha permitido que primero logre mucho más apoyo y que ese apoyo se convierta en la intensificación de la presión. Es decir, que es posible que regrese por el aeropuerto de Maiquetía, diputado. La verdad es que ahí, si no te puedo decir, no lo sé.
yo aspiraría a que regresara por el aeropuerto de Maiquetía, pero no conozco los detalles de su regreso. Sé que es en los próximos días, pero no sé cómo va a ser el regreso. Diputado, tengo que preguntarle porque ayer su organización denunciaba el acoso de los cuerpos de seguridad del Estado contra varios parlamentarios, Sí. incluyendo Luis Lipa. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? Y la diputada María Beatriz Martínez, lo escuchamos. Sí, los dos casos que vi fueron los de Luis Lipa y María Beatriz Martínez. Son dos personas que, por cierto, han sido perseguidas intensamente por este régimen. En el caso de Luis Lipa tiene una pequeña finca, igual que María Beatriz, y los han perseguido. Se han metido en su finca, les han quitado animales y ahora están persiguiéndolos en sus casas. Eso es parte del expediente, pues, que utiliza esta gente para amedrentar. Y yo creo que tanto Luis como María Beatriz y todos los diputados estamos fuertes, estamos sólidos, estamos unidos, crecidos, dispuestos, decididos a seguir luchando por la patria venezolana. Así que ellos que sigan con su amedrentamiento y nosotros seguimos echándole pichón para lograr que Venezuela se libere de ellos. Sobre dirigentes de su organización, seguramente vio la entrevista que ofreció el exgobernador Enrique Capriles a un portal informativo en nuestro país, Crónica 1. Él decía que el barrio quiere votar contra el régimen, hay que barajar el juego para salir de la inercia política. ¿Qué responde usted a estos planteamientos? Decía también usted en una declaración hace algunos días que no hay condiciones para acelerar un proceso electoral en nuestro país. Lo escuchamos. El país quiere votar, el barrio, los vecinos, la organización, el conjunto residencial. Venezuela quiere votar. Es el ejercicio que hemos hecho desde hace 60 años. Nosotros estamos totalmente comprometidos con la democracia, vinculados con ella. Nosotros somos demócratas por naturaleza, eso lo ha demostrado este país. Ahora, todo lo que pase por ese proceso electoral tiene que significar la posibilidad de condiciones mínimas. ¿Y cuáles son esas condiciones mínimas? Tener un nuevo CNE elegido por la Asamblea Nacional, que las elecciones sean presidenciales y que ese CNE restablezca el sistema electoral totalmente secuestrado por este régimen. Lo que dijo Maduro yo nunca lo olvidaré. Después de que perdieron la Asamblea Nacional, dijo, no nos podemos presentar a ningún otro proceso electoral. Entonces, profundizar, sí, porque ya lo habían hecho, pero comenzaron a profundizar la destrucción del sistema electoral. Los venezolanos que están fuera del país no tienen de miles. Sí, tenemos allí problemas con la comunicación. Es que el diputado Juan Pablo Guanipa está en movimiento, me dice mi equipo internamente, y por eso se corta la llamada. Si eso sumamos la situación de los servicios públicos. Diputado, adelante. Bueno, sí, te decía eso, ¿no? Que todos queremos participar, todos queremos votar, pero tenemos que tener las condiciones mínimas. Y las condiciones mínimas las establecemos en lo que te he dicho. Nosotros necesitamos que haya un Consejo Nacional Electoral elegido por la Asamblea Nacional y que sea un Consejo Nacional Electoral que pueda revisar cada una de las condiciones y que convoquemos elecciones presidenciales y elecciones de Asamblea Nacional. Así le echamos pichón, pero no me vengan a decir que tenemos que hacer cualquier cosa para ir a una farsa electoral, porque ya el 20 de mayo demostramos lo que tenía que hacer el pueblo frente a ese intento de farsa electoral. Ahora, dice Enrique Capriles que están planteando, que hay un sector planteando crear un Consejo Nacional Electoral en el exilio. Él ha calificado esa propuesta de ridícula. ¿Qué puede decirnos? Yo no creo que eso esté planteado, no creo que nadie haya planteado eso hasta ahora, no lo he escuchado en ninguna reunión con distintos factores políticos. Yo creo que tenemos que hacer todo un gran esfuerzo de unidad alrededor de cualquier decisión que vayamos a tomar este año. Nosotros no podemos mostrarnos divididos. Lo que hizo Falcón el 20 de mayo estuvo mal hecho y se lo advertimos, se lo dijimos muchas veces. Falcón decidió participar en una farsa electoral para legitimar a Nicolás Maduro. Gracias a Dios el pueblo le dio la espalda, pero no, los líderes no podemos hacer eso. Los líderes tenemos que interpretar lo que la gente está sintiendo en este momento, y la gente que quiere votar sabe que su voto se respeta,
sabe que su voto no lo pueden agarrar y después tergiversarlo y cambiarlo. Entonces, nosotros tenemos que lograr esas condiciones mínimas para que la gente sienta la confianza de que su voto esté respetado y vaya a votar. Diputado Juan Pablo Guanipa, gracias por atendernos, acompañarnos. Diputado de Primero Justicia, primero vicepresidente de la Asamblea Nacional, quien ha asumido la jefatura del Parlamento en tanto se desarrolla esta gira del presidente interino Juan Guaidó. Con relación a esta declaración del exgobernador Capriles, bueno, creo que está clara su posición, pero él le preguntaban, ¿hay un riesgo con relación al Consejo Nacional Electoral, con relación a un proceso comicial en nuestro país? Él decía, hay algunos personajes pensando, estoy citando la declaración de Enrique Capriles, a Crónica 1, en eso, un CNE en el exilio, con una elección organizada desde el exilio, eso no conecta con la gente, no va a cambiar la dinámica interna, la gente lo va a ver hasta ridículo. De lo simbólico a lo ridículo hay un paso muy corto. El diputado Guanipa dice que esto no es cierto, que no ha escuchado ningún dirigente hablar de eso, pero efectivamente exhorta a la unidad, sin la cual probablemente, esto lo decimos a título personal, es muy difícil que cambien las cosas en nuestro país. Hasta ahora vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Quiero invitarte al restaurante Tavo La Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Tavo La Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del panorama político de nuestro país que pasa por esta gira que estaba a punto de culminar del presidente de la Asamblea, el presidente encargado Juan Guaidó, que lo llevó este fin de semana a los Estados Unidos. Él ha convocado una movilización a su regreso y hay voces del chavismo, comentábamos una de ellas, la de Saúl Ortega, que solicitan su detención, lo cual no es nuevo, por cierto. Nos acompaña Perkins Rocha. Él es abogado, profesor universitario, formó parte del Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional, es miembro de Soy Venezuela. Doctor Rocha, gracias por atendernos, buenos días. Buenos días, María Alejandra, a tu orden. Pues mucho interés de conocer una primera valoración acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas, el regreso del presidente inminente, del presidente de la Asamblea, el presidente encargado Juan Guaidó, y la intención de algunos factores del chavismo de tratar de detenerlo o accionar en su contra. ¿Qué puede decirnos? Bueno, probablemente antes del efectivo regreso sea incompleto hacer todavía un análisis integral, ¿no? Pero algunas aproximaciones podemos tenerlo, porque ya la partida del señor Juan Guaidó al exterior, en la forma en que se hizo, burlando, digamos, las trabas que ilegalmente y inconstitucionalmente le ha creado el régimen, ya es un éxito, ciertamente, ¿no? Salir de Caracas o digamos, ausentarse en Caracas a las 7 de la noche y estar en Bogotá dando una primera declaración a las 10 y algo, a las 11 de la noche, en los inicios de una conferencia sobre terrorismo que se desarrolló en Bogotá,
y donde participó, además del presidente Duque, el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, ya significaba un mensaje importante, ¿no? Sobre el destino de esta gira. Sin embargo, tiene sus matices, ¿no? Lo que empezó con mucho ánimo, yo siento que empieza un poco a perderse, ¿no? Primero, hay que destacar la enorme receptividad que tuvo particularmente en Europa, pero particularmente en España, ¿no? El ánimo que hay de los venezolanos que han tenido que emigrar forzosamente al exterior, el ánimo que hay, la vinculación que mantienen con la lucha interna que ocurre en Venezuela. O sea, estamos hablando de 6 millones de venezolanos que ya están en el exterior, pero que no han perdido vínculos no solamente vínculos consanguíneos y territoriales, pero vínculos políticos con lo que está pasando en Venezuela y con las causas que provocaron que ellos se fueran en estampida de Venezuela. Eso es significativo, ¿no? Muy significativo. Por otra parte, es muy significativo el reclamo que esta diáspora hace, vaya donde vaya el señor Juan Guaidó, a que tome decisiones de fuerza, decisiones más contundentes con lo que está ocurriendo, ¿no? Al punto que lo llevan a decir al señor Juan Guaidó frente a una multitud en Miami que bueno, que hay decisiones que no se pueden decir, ¿no? Estamos hablando de un líder que ya lleva un año, digamos, pregonando un discurso y que externamente empieza a haber presiones para que haya definiciones, y frente a esas presiones para que existan definiciones, la respuesta del señor Juan Guaidó es que no todas las soluciones pueden estar en la mesa, que hay muchas que están por debajo de la mesa. Eso pudiera ser preocupante porque, repito, a un año que se plantee que todavía el asunto está manejándose en algún punto oscuro por debajo de lo evidente, nos revela en definitiva que volvemos al Guaidó inicial, el Guaidó con capucha, el Guaidó que está buscando soluciones no transparentes, y esperamos que, bueno, que en este caso estas decisiones pues tengan concreción, porque no estamos en circunstancias normales, María Alejandra, estamos en una usurpación de la presidencia y necesitamos que el mensaje sea otro y la concreción de la salida sean otras. Ahora, con relación al tema de la petición de intervención que veíamos en esta actividad en Miami, efectivamente, el presidente de la Asamblea, el presidente encargado, hablaba de estas medidas que no se conocen, para las cuales entendemos cuenta con la comunidad internacional, pero también hace una reflexión que hizo, por cierto, con los venezolanos en Canadá. Él decía, buena parte de la estrategia que viene pues tiene que ver con el protagonismo del pueblo venezolano. Yo le pediría un comentario porque ciertamente ante la pregunta del primer ministro Justin Trudeau en reunión con el presidente interino, nosotros vamos a colaborar, vamos a seguir haciéndolo, pero ¿qué van a hacer ustedes? Él, compartía la reflexión sobre el papel de la sociedad, no solo en territorio nacional, también de la diáspora. Yo le pediría un comentario al respecto, doctor Rocha, lo escuchamos. Sí, fíjate, María Alejandra, sobre las tonalidades de la gira de Guaidó, hay que decir, y vinculado a esto que ocurrió en Canadá, que digamos que su punto más, el clímax más importante lo tuvo en Davos, Suiza, cuando no solo afirmó una frase que muchos hemos dicho en Venezuela, que solos no podemos salir de este marasmo y esta tragedia nacional, haciendo un llamado, digamos, una prédica de ayuda, de solicitud de ayuda a la comunidad internacional para que nos ayude en este propósito, sino además en Davos, por primera vez de manera muy clara,
Guaidó delinea la naturaleza criminal, delictiva que tiene el régimen. Ya no está hablando de una simple dictadura como él se refería en el pasado. Ya está hablando de una organización criminal y lo expone en un foro internacional tan importante como Davos, ¿no? De ahí posteriormente las entrevistas con los primer ministros del Reino Unido y de Francia. Posteriormente llega a Canadá y se ocurre una frase que todavía no se ha precisado si la pronunció él o la pronunció el primer ministro canadiense sobre la necesidad de vincular en la solución de la crisis venezolana a Cuba. Pero afortunadamente la respuesta inmediata que la Casa Blanca tuvo, en concreto con las declaraciones del señor Michael Kozak, creo subsecretario de Estado también para Asuntos Internacionales, Michael Kozak, dijo, no, un momentico, Cuba no es para la región una solución, Cuba es el núcleo del problema, ¿no? Sepultó cualquier estilo de lucubración que en ese sentido haya montado Trudeau o haya montado el mismo Guaidó para darle un cariz distinto al asunto en la región, ¿no? Diciendo que Cuba es el núcleo criminal de la región, ¿no? Esa frase, digamos, esa parte fue la parte más infeliz de la gira hasta el presente tenida por el señor Juan Guaidó, ¿no? Que hay que aclarar un poco que la lucha que estamos hablando aquí en Venezuela no es solamente una lucha contra un régimen criminal, sino también contra el consorcio internacional delictivo, donde Cuba forma parte integral, ¿no? Eso me llama la atención y cuidado, si esto sería importante que tú lo conversaras con un internacionalista, pero con mis principios básicos de derecho internacional, eso de alguna manera puede haber enfriado la reunión que él iba a tener con el presidente de los Estados Unidos, que hasta ahora no se ha concretado. Ojalá antes de su regreso se concrete. Y pareciera, todo indica que tampoco se va a dar. Pero una frase como esta, dicha en un gobierno como el canadiense, que ha sido digamos, muy en esto poco radical y más bien jugando a la negociación, seguro que ha calado dentro del gobierno norteamericano para enfriar un poco el ánimo con que arrancó esta gira. Ojalá las circunstancias cambien y pueda darse ese viraje de alguna forma en la administración norteamericana, recibir al señor Juan Guaidó. Pero lo más importante para los venezolanos, lo más significativo para los venezolanos es la concreción de hechos. Tenemos que pasar de la simple proclama de un vamos bien, a un confía en nosotros, ahora las salidas están debajo de la mesa, a una concreción, al menos en lo documental, de las tareas que hay que hacer sobre Venezuela. Y las tareas que hay que hacer sobre Venezuela guardan relación directa con una coalición internacional que se forme a los efectos de impulsar, por ejemplo, el TIAR, que es la concreción más directa, más reciente que hemos tenido sobre poner realmente en el medio del problema la crisis venezolana, en el medio del problema regional e internacional para darle una solución concreta. Pero, doctor Rocha, yo tengo que insistir con esto sobre la necesaria activación de los venezolanos puertas adentro, porque entiendo que la preocupación del primer ministro es una interpretación muy personal que le traslada a Juan Guaidó, tiene que ver con, en qué se traduce el apoyo que está dando de momento y va a seguir ofreciendo la comunidad internacional. En el pueblo venezolano. Yo le pido un comentario porque también da la impresión que, tomando en cuenta las divisiones internas entre los factores que trabajan por un cambio en nuestro país, han impedido que se concrete una agenda unificada para hacer frente a un año que es definitivo, este 2020 para Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Bueno, es lo que te estoy diciendo, María Alejandra, que dicho de otro modo significa
que ya no necesitamos, digamos, exponer aún más lo que está ocurriendo en Venezuela. Necesitamos es concreción internacional para salir de esta tragedia. Y lo más concreto, lo más digamos cercano a esa concreción hasta ahora ha sido el acuerdo, el pacto que ha habido en 12 países para activar el Tratado Internacional de Asistencia Recíproca, el TIAR. Lógico sería que el señor Juan Guaidó no salga del territorio norteamericano sin reunirse con el señor Almagro, quien ha sido de alguna manera el gran armador dentro de la OEA de que los países signatarios del TIAR se reúnan y tomen las decisiones como ya la han tomado de reingresar a Venezuela como ya se hizo y de convocar a la Secretaría Interna del TIAR para tomar decisiones. Bueno, eso tiene que concretarse y tiene que impulsarse. Entiendo que hay unas tareas en las cuales ha estado involucrado directamente nuestro embajador Gustavo Tarre de una manera muy eficaz, por cierto, hay que decirlo, en la tarea que ha tenido el doctor Tarre Briceño en esta labor de que en cada uno de los países signatarios se empiece a trabajar en el término de la creación de una policía internacional, porque ya no se trata solamente de una coalición militar, se trata también de la posibilidad de una policía internacional que pueda castigar el narcotráfico, la corrupción y el terrorismo, ¿no? Es de una manera mucho más eficaz. Repito, el señor Juan Guaidó no debiera regresar a Venezuela si no se reúne con Almagro, además de agradecer en nombre del pueblo venezolano la gran tarea, la loable tarea que ha tenido el señor Almagro con la democracia venezolana y con la República Civil Venezolana, el respaldo que nos ha dado. Eso es fundamental. Si no se reúne con Trump, bueno, eso es un problema probablemente diplomático, pero en nombre de los venezolanos, Juan Guaidó no debiera regresar a Venezuela sin concretar con el señor Almagro una reunión y particularmente reunirse con los ministros que están trabajando a nivel internacional el tema de TIAR. Los ministros doctor Rocha, perdón que insista. Aterrizo la pregunta. ¿Cuál cree usted debe ser el papel del pueblo venezolano frente a esta nueva etapa de nuestro país? Exigirle a Juan Guaidó concreciones en lo internacional. No se trata de esta proclama que está haciendo en Europa. Se trata de una concreción real, y esa concreción real pasa por lo único concreto que hasta ahora hemos tenido y que ha sido significativo. El TIAR debe impulsar el TIAR. El TIAR tiene en su abanico varias acciones diplomáticas duras que deben seguirse trabajando antes de llegar a la última decisión, que es la de la Fuerza Armada Bélica y Militar para actuar. Pero hay otras acciones dentro del TIAR que no hay razones para la cual no se hayan activado, y no puede regresar a Venezuela el señor Juan Guaidó sin que haya concretado esas reuniones con el TIAR, y los venezolanos debiéramos exigir la continuación de esa política que ya arrancó y que no puede por ninguna manera enfriarse en función de colocar otro tema encima de este tema del cual ya se ha avanzado. Por ejemplo, hablar de lo electoral estando en usurpación es un contrasentido, y en consecuencia los venezolanos tenemos que estar muy claros en ese aspecto. Si avanzamos en una agenda de colaboración internacional para salir de la crisis y avanzamos con la agenda del TIAR, que es una agenda de fuerza, el señor Juan Guaidó debe continuar con esa política que es de la Asamblea, que es del Parlamento y que representa a Venezuela. Hasta ahora eso no se ha visto, y no puede regresar el presidente interino sin haber concretado esa última parte de su protocolo. Finalmente, doctor Rocha, sobre lo que está ocurriendo con los magistrados en el exilio, quisiera un comentario de su parte, porque lamentablemente esta división interna en territorio nacional también se da más allá de nuestras fronteras. ¿Qué puede decirnos?
Bueno, muy lamentable, digamos, yo no quiero referirme a los hechos, digamos, negativos, pero no quería referirme a eso, más bien hablar de los aspectos positivos, pero hay que decir, ha sido lamentable que el señor Juan Guaidó se reúna con un sector del Tribunal Supremo de Justicia legítimo que ha cuestionado la directiva del propio órgano, utilizando un mecanismo similar al que lo utilizaron los diputados del CLAP o los diputados alacranes, llamados Parra y Brito, para desmontar o tratar de desmontar la directiva que tiene al señor Juan Guaidó en el Parlamento, es decir, utilizando un quórum ficticio para hacer un nombramiento de una nueva directiva, ¿no? Yo creo que haberse reunido con ese sector implica un reconocimiento a ese mecanismo fraudulento y creo que con esto se sepultó la iniciativa del Tribunal Supremo de Justicia legítimo, a menos que las aguas vuelvan en algún momento a un nivel más bajo y permita que haya realmente una elección nueva de directiva dentro del TCJ que sea legítima. Eso me parece que ha sido un grave error del señor Juan Guaidó. Después de un año de haber abandonado a estos hombres y mujeres del Tribunal Supremo de Justicia, el Parlamento, ahora resulta que el espaldarazo es a un grupo que no representa a la mayoría y que no tiene el quórum reglamentario para tomar decisiones. Eso me parece a mí en lo particular un error. Espero que se corrija. Doctor Pequen Rochas, gracias por atendernos, acompañarnos, abogado, profesor universitario, formó parte del Comité de Postulaciones Judiciales, además miembro de Soy Venezuela. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Simón Bolívar, libertador de 5 naciones. Todos los pueblos del mundo que han lidiado por la libertad han exterminado al fin a sus tiranos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras Más, Palabras Menos. Se suma a nuestra mesa de debate el embajador Sadio Garavini, fue embajador de Venezuela, es doctor en Ciencias Políticas. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra, buenos días a todos los que nos escuchan. Embajador, mucho interés de conocer su análisis y su opinión acerca de la gira que está a punto de culminar del presidente de la Asamblea, del presidente encargado Juan Guaidó. Algunos han deslucido, digamos, las reuniones, el periplo que ha realizado el presidente encargado ante la ausencia de un encuentro con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Yo iniciaría conversación de su parte con usted en relación a este tema. Lo escuchamos. Bueno, el Estado que tiene el mayor apoyo al presidente Guaidó es sin duda alguna los Estados Unidos. Y recordemos que la reunión, o sea, la gira muy exitosa, por cierto, de Guaidó inicia en Bogotá, donde además de ver al presidente Duque recibido como fue recibido, etcétera, vio precisamente a Mike Pompeo y al vice de Mike Pompeo, Kolsak. Y entonces no nos olvidemos de eso, un país como Estados Unidos institucionalizado como lo es, está dando el mensaje a través de sus funcionarios. Estaba Elliot Abrams,
precisamente. Después, en Estados Unidos es muy importante recordar que en la presentación que hizo Guaidó en Miami estaban los senadores Rick Scott y Marco Rubio, pero además estaban varios diputados demócratas. Recordemos que es muy importante poner el acento de que el apoyo de los Estados Unidos al proyecto y a la presidencia de Guaidó es bipartidista. Y recordemos el encuentro con la presidenta de la Cámara, la speaker de la House, y todo eso implica que yo diría que el encuentro con Trump era, para muchos evidentemente, hubiese sido una clausura perfecta, pero no era necesario en relación para que demostrara el apoyo de los Estados Unidos. Y hasta diría lo siguiente, precisamente por esa necesidad del apoyo bipartidista a Guaidó, en este momento, con el enfrentamiento que hay, el final del impeachment, un encuentro solo con Guaidó hubiese podido ser visto por algunos, por los demócratas, como, digamos, una selección, una preferencia hacia los republicanos, lo cual, especialmente en un año electoral, no es lo mejor. Veremos si de aquí hay novedades y un encuentro con Guaidó, de Guaidó con Trump es factible en un futuro. No veo por qué no, pero la gira fue un éxito sin duda. Recordemos que para ser recibido en Davos y hablar en Davos, no es que sea una cosa muy fácil. En Davos hablan los más altos líderes del mundo, tanto en materia política como en materia económica, y invitados seguros están solo los de las grandes potencias. Invitados de niveles, digamos, de países menores o medianos, bueno, eso ya hay que buscarlo, hay que prepararlo. Me recuerdo la visita, la última de un presidente venezolano fue Carlos Andrés Pérez en el 92, si bien recuerdo, y tuvo necesidad de una gran preparación por parte de la Cancillería para recibir esa invitación y tener el espacio para poder hablar. Bueno, Guaidó logró eso en días, porque esta gira fue organizada en días y lo sabía muy poca gente. O sea que el simple hecho de haberse vivido en Davos, donde los encuentros no solamente es el discurso en la sala, sino los encuentros que se puede haber dado en los cuartos, en los restaurantes, en los pasillos, son sumamente relevantes. Y bueno, efectivamente, la gira incluyó apoyo del presidente de Francia, el primer ministro de la Gran Bretaña, la Merkel, la primer ministro de Alemania, etcétera. Entonces, el apoyo fue sumamente elevado. Y además, el recibimiento por parte de la diáspora venezolana, tanto en todos los países, pero en particular en Madrid y en Miami, fue realmente impresionante. Ahora, embajador, dos inquietudes. Número uno, acerca de las acciones concretas, ¿qué podemos esperar en la práctica a partir de esta gira? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿qué puede ocurrir si, las autoridades, como piden algunos factores del chavismo, intentan detener al presidente de la Asamblea de Presidentes encargado de su regreso a Venezuela? Lo escuchamos. Bueno, sobre el primer punto, yo creo que Guaidó, cuando dijo que todas las opciones están en la mesa, pero también debajo de la mesa, estaba dando un mensaje o varios mensajes. Es evidente que hay algunas que se hablan y se preparan, se organizan, pero no hay que decirla en público. Por eso muchas veces esa solicitud por parte de que algunos le hacen
al presidente Guaidó diciéndole, bueno, ¿por qué no pide que haya una intervención? Bueno, esas son precisamente las cosas que se hacen y se preparan si es que son necesarias y si es que se puedan dar, pero no se dicen en público. Entonces, en el tema de qué puede pasar, bueno, aquí puede pasar muchas cosas. Primero porque la pregunta, ¿hasta cuándo Colombia va a soportar sin reaccionar la llegada de casi 2 millones de personas que le están afectando el sistema económico, el sistema de transporte, el sistema de salud? ¿Y hasta cuándo va a soportar sin reaccionar que el ELN, que le mata a estudiantes de policía en Bogotá, tenga el centro de operaciones financieras y militares en Venezuela? Porque no es lo mismo lo que era antiguamente el santuario de la FARC, que venían a descansar en las zonas fronterizas para después ingresar de nuevo al territorio colombiano. Lo que está pasando con el ELN es algo inédito. O sea, tienen el control del sur del Orinoco en materia de contrabando de oro, contrabando de coltán. O sea, es el centro financiero para financiar las operaciones militares en Colombia. Entonces, pregunto, ¿el gobierno hasta cuándo va a poder soportar sin reaccionar? Y esto lo digo simplemente como un analista, no tengo ninguna información, pero recuerdo lo que hizo Uribe con Reyes en Ecuador. Entonces, del otro lado, Estados Unidos y en general los países que están aplicando las sanciones, esto viene creciendo. Va a haber un aumento de las sanciones tanto financieras como individuales, precisamente porque esa es la estrategia que por ahora han escogido, que es la de aumentar esa presión en ese sector financiero e individuales para ver si se logra un quiebre interno en el régimen. Ahora bien, yo si fuera el régimen, repito, siempre analizando, pensaría bien que si quisiera escoger una salida negociada y pacífica, habría que hacerla en este año 2020, porque el presidente Trump tiene, vamos a decir, que escogió esta estrategia gradual, de estrangulamiento gradual, vamos a decir, la ha escogido en este año electoral. No creo que vaya a ir mucho más ¿Por qué? Porque su electorado fundamental en los estados swing, o sea, los estados fundamentales para ganar las elecciones en el sistema electoral norteamericano, son básicamente aislacionistas. Estamos hablando de Wisconsin, de Pensilvania, de Michigan, etcétera. O sea, esos estados, con la excepción de Florida, que podríamos decir una palabra después, son estados fundamentales para ganar las elecciones, especialmente un republicano. Bueno, es aislacionista, por lo tanto no entenderían por qué debería haber una actuación mayor en relación a Venezuela, particularmente con desgaste de dinero y de bajas personales, etcétera. Bueno, pero después de ser reelecto en el noviembre, ya para Trump le quedan 4 años y estaría sin esa inhibición. Y geopolíticamente no creo que los Estados Unidos puedan dejar que Putin logre hacer en el hemisferio occidental lo que pudo lograr en su área de influencia y con el aliado principal en el Mediterráneo, que es Siria. O sea, lograr que Siria se mantenga el poder el presidente Assad. Lograrlo en el hemisferio occidental creo que sería muy poco aceptable geopolíticamente para los Estados Unidos a mediano plazo.
Embajador, lamentablemente se nos agotó el tiempo, nos quedó por fuera la visita del canciller ruso a nuestro país, seguramente en respuesta a esta gira del presidente de la Asamblea, el presidente encargado Juan Guaidó, pero seguramente en los próximos días tendremos oportunidad de ahondar en este y otros temas. Gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos, se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos, lo hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos con Por Todos los Medios. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos.